que llevabas conversando, me dijiste buen amigo y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén, a Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Emaús. En el camino de Emaús. Por la calzada de Emaús. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. En Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presentamos una serie de enseñanzas sobre el pasaje que Lucas nos dejó registrado en su Evangelio, que nos traerán calor al corazón y entendimiento a nuestra mente. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Tardíos corazones que ignoráis a los profetas, en la ley ya se anunció que el Mesías padecía. Dios, por medio de su Espíritu Santo, abre su palabra ante nosotros para traernos la revelación de sí mismo. Jesucristo quiere hoy también, como antaño, ponerse a nuestro lado y que caminemos con Él, recorriendo por fe esta maravillosa caminata bíblica. Por la calzada de Emaús, un peregrino iba conmigo. Desde Radio Luz a las Naciones, te animamos e invitamos a unirte a nosotros y caminar juntos. Ahora sí. Nos vemos en el camino de Emaús. Hizo señas de seguir más allá de nuestra aldea, y la luz del sol poniente pareció que se muriera. Quédate forastero, ponte a la mesa y bendice, y al destello de tu luz, en la bendición del pan, mis ojos conocen. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. El tema que vamos a tratar hoy, que es el tema de la expiación, del día de la expiación, creo que es muy adecuado, muy apropiado para hablarlo en este momento y en este tiempo, ¿no? Como cristianos, no es que necesitemos unas fechas especiales para acordarnos de lo que Cristo hizo en la cruz, de recordar la pasión, todo el sufrimiento, la muerte y después la resurrección de Cristo en la cruz. No necesitamos que haya una cuaresma que nos vaya preparando, ni unos días especiales. Pero bueno, dado que el mundo cristiano, más o menos, incluido el mundo católico, celebra estos días con mucha intensidad y también en el mundo evangélico se celebran estos días como los días de Pascua. Bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a aprovechar? También es un buen día para aprovechar con los que no son cristianos, para preguntar, por ejemplo, si saben qué estamos celebrando, ¿no? ¿Cuál es la razón de estas festividades que estamos celebrando en estos días? Vamos a empezar directamente con el estudio y vamos a dejar un momento para la oración al final de la reunión, ¿no? Porque, bueno, entiendo que hoy la verdad es que es un día especial y por eso insisto en que ha sido la idea de seguir adelante con la reunión, porque más apropiado que en estas fechas este tema que vamos a tocar hoy, pues ni aunque lo hubiéramos organizado adrede, pues habría salido tan bien, ¿no? Estamos en el capítulo 16 del libro de Levítico y en este capítulo 16, si hiciéramos un resumen muy
exagerado, vamos a decir, ¿no? Bueno, pues tenemos los 15 primeros capítulos del libro de Levítico que nos hablan de los pecados, de las impurezas del pueblo y de cómo Dios quiere tratar con eso y cómo Dios quiere que el pueblo pues se reconcilie delante de él, ¿no? Pero este capítulo 16 tiene un énfasis especialmente en el sumo sacerdote, ¿no? Hay un enfoque muy importante sobre la persona del sumo sacerdote, ¿no? Y tiene un papel muy protagonista siempre lo tiene, pero especialmente en este capítulo 16. Así que este capítulo 16 también especialmente nos habla de los riesgos o de las impurezas o de los pecados o de cómo Dios quiere que el sumo sacerdote se presente delante de él. Así que esto, si estuviéramos hablando con un judío, esta es la fiesta del Yom Kippur, Día de la Expiación, significa Yom Kippur. Seguramente habéis oído mucho este nombre en las noticias. Es un día señalado para los judíos y a veces es un día que han ocurrido varios acontecimientos. Aunque Yom Kippur aquí se declara en este capítulo 16, se hace un estatuto perpetuo, ¿no? Lo dice el versículo 34, lo dice el versículo 31, además de que es un estatuto perpetuo, es algo que para los judíos hay que celebrar siempre, contando, claro, que ellos no meten a Cristo, ¿no?, en todo este asunto. Entonces necesitan este estatuto perpetuo, pero también es un día de descanso para ellos y un día de aflicción. Un día de aflicción significa que es un día de ayuno. Así que es un día, vamos a decir, es el día más santo y más solemne, con más solemnidad de todo el calendario judío. Y dándole esta énfasis, esta importancia que tiene este Yom Kippur, que esto se celebra en el mes séptimo, el día 10º del calendario judío, esto no se podía hacer, como hemos visto ya, una especie de manera de proceder, ¿no?, de cómo Dios le dice al pueblo cómo quiere que el pueblo se relacione con él, y lo ha hecho en cada uno de los sacrificios de las ofrendas, en el holocausto, en las ofrendas de cereal, la ofrenda por el pecado, la ofrenda de la culpa, la ofrenda de paz. Cada una de ellas, Dios establece una manera de cómo quiere que se celebren o que se realicen este tipo de ofrendas o de sacrificios. Mucho más, con mucho más énfasis, vamos a decir, o con mucha más importancia, este día de la expiación. ¿Qué había pasado? Había un antecedente, y el antecedente era que, como nos dice en el versículo 1 del capítulo 16, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Este era el antecedente. Los dos hijos mayores de Aarón, Nadab y Abiú, habían ofrecido un fuego extraño, algo que no había mandado Dios. Y pues alguno piensa y dice, bueno, pues cómo Dios es severo a la hora de tratar, incluso cuando la gente quiere hacer una ofrenda. Sí, que tenemos que entender una cosa: Dios quiere que nos relacionemos con Él, no en nuestra manera o en nuestra idea o nuestra propia religión o nuestro propio entender, ¿no? Porque si no,
daríamos validez a todas las religiones, a todas las sectas y a todo. No, Dios ha establecido una manera en la que nosotros nos podemos relacionar con Él. Por eso murieron Nadab y Abiú. Y por eso hoy en día hay un intercesor entre Dios y los hombres, ¿no? Que es Cristo, Jesucristo. Los católicos a veces ves las vidas de algunos de ellos y ves hombres, vamos a decir, con mucha devoción, con mucha entrega, pero hay un problema ahora, bueno, con el tema del Papa Ratzinger, que ha tenido mucha fama, se le ha puesto muy alto como uno de los mayores teólogos, pero hay una cosa que es evidente: era un hombre profundamente mariano, era un hombre profundamente devoto de María la Virgen como intercesora entre Dios y los hombres, y eso es fuego extraño. Eso es algo que Dios no ha ordenado. Así que, ¿de qué nos vale toda la teología del mundo si no escuchamos a Dios para entender cómo Dios quiere que nos relacionemos con Él? Así que solamente por el sacrificio de Cristo en la cruz, no como Aarón quisiera. Por eso sigue diciendo aquí, versículo 2, y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está en el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. No en cualquier tiempo, no en cualquier manera. Así que este es el tema de hoy, el Yom Kippur, el día de la expiación, el día más santo, más solemne para los judíos, día de ayuno, día de reposo y una fiesta obligada en la que todos los judíos tenían que ir a Jerusalén. En el próximo estudio que hagamos, si es este jueves que viene, estudiaremos las fiestas santas de Israel y sus significados proféticos, y veremos cuánto significado hay, cuánto apuntan hacia Cristo también. Pero hoy es este día de la expiación, este Yom Kippur. Hemos hablado de Nadab y Abiú, los hijos mayores de Aarón. ¿Qué pasa con Nadab y Abiú? Lo que Nadab y Abiú, no nos vamos a meter mucho en este tema, ofrecieron, ese fuego extraño, no es una ofrenda que ellos ofrecieron por ignorancia, no, porque ellos fueron consagrados como sumos sacerdotes, o sea, como sacerdotes, no como sumos sacerdotes, como sacerdotes, el mismo día que fue consagrado a Aarón. Así que recibieron las mismas instrucciones, tanto Aarón como sus hijos mayores, para ejercer este sacerdocio. Entonces sabían perfectamente. No era la ignorancia, no era por ignorancia por lo que ofrecieron este fuego extraño, que alguno también he visto que a veces lo comenta en esta manera, ¿no? Pues el no saber. No, ellos lo sabían. Y la prueba está en que recibieron el sacerdocio el mismo día que lo recibió Aarón. Así que aquí tenemos un principio que nos vale para nosotros, que si la ignorancia, el no saber ciertas cosas de cómo Dios quiere que se hagan ciertas cosas, no nos exime de culpa, no nos libra de la culpa, el no saber no nos libra de la culpa, el conocimiento, el sí saber, agrava la culpa. Repito, si la ignorancia no nos libra, el conocimiento sí que lo agrava. Y esto, bueno, podíamos verlo cotejado en muchos textos de la Biblia, ¿no? Así que otra vez, a lo largo de todo este libro, vemos la gravedad
del pecado. Y vemos cómo Dios trata en serio y con mucha severidad estos temas de pecado. Así que a veces nuestra idea de cómo se trata el pecado, o nuestra idea de lo que es justo o de cómo ser justificados, a veces no ayuda, sino que realmente complica las cosas. Por eso hay que ser, la palabra sería escrupuloso, hay que ser diligente, hay que ser cuidadoso de saber cómo Dios quiere que nos relacionemos con Él, cómo Dios quiere que veamos el pecado. Hemos visto el pecado del pueblo y ahora vamos a ver el pecado nada más y nada menos que del propio sumo sacerdote, ¿no? Así que, bueno, versículo 1 y versículo 2 hemos leído, ¿no? Así que Aarón no puede entrar en el lugar santísimo. Sí que los sacerdotes tenían acceso al lugar santo. Tenemos que acordarnos de que había 3 partes, ¿no? Habría un patio exterior, había un atrio, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo no se puede entrar en cualquier tiempo ni de cualquier manera. Dios establece un día, que es este día, este Yom Kippur, este día de la expiación, y Dios establece la manera en la que Aarón puede entrar y debe de entrar en ese día, ¿no? Así que Dios dice además que Él se va a manifestar como una nube sobre el propiciatorio. En el lugar santísimo va a estar la pura presencia de Dios. Nos acordamos del monte Sinaí, que había esa zarza ardiendo, nos acordamos de la nube que guiaba al pueblo, y aquí Dios vuelve a decir que se manifestará en una nube sobre el propiciatorio. Así que a partir de aquí Dios establece un orden, una manera en la que el sumo sacerdote tenía que ir realizando una serie de sacrificios para este día de Yom Kippur, este día de la expiación. Lo primero que dice habla de un carnero para el holocausto. Este carnero para el holocausto era un sacrificio que era para el propio Aarón. Dos sacrificios eran para el propio Aarón. Uno, un sacrificio por el pecado, un novillo, y un carnero para el holocausto. Así que se hacía una ofrenda para el pecado y un holocausto, que ya lo hemos estudiado, que esto era directamente, exclusivamente para Aarón y para su familia. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que ofrecer a Aarón es un sacrificio para él y para su familia. Es porque el sumo sacerdote también necesita asegurarse mucho que no entra a la presencia de Dios de cualquier manera. Aquí una vez más vemos no solamente la seriedad en la que Dios le está diciendo al sumo sacerdote: mira, Aarón, yo sé que eres un hombre importante, pero tú necesitas, igual que el pueblo, hacer un carnero para el holocausto y un sacrificio, un novillo para el sacrificio por el pecado. Necesita a Cristo, en definitiva, lo mismo que las demás personas. Así que todos, hombres importantes, hombres menos importantes, grandes hombres de Dios, tenemos la misma necesidad de Cristo para nuestras vidas. Si no, somos nada más que vulgares pecadores, o como decíamos la semana pasada, somos leprosos, putrefactos y bueno, sin esperanza ninguna. Así que lo primero que necesita Aarón es hacer un sacrificio, porque es lo que Dios le pide. Un sacrificio para él y para su familia. Un novillo y un carnero para el holocausto. Pero antes que esto,
antes de llevar todo esto y empezar a hacer esta serie de sacrificios, lo primero que tenía que hacer Aarón era lavarse. Lavarse, tenía que purificarse, todo va en la misma línea. El día de la expiación es un día de arrepentimiento también, entonces tenía que lavarse y tenía que cambiarse de vestidura. Hace poco, cuando Aurel nos hablaba de las vestiduras del sumo sacerdote, bueno, se nos quedó bastante gráfico con las imágenes que vimos, cómo se vestía el sumo sacerdote. Así, en esa manera que vimos y nos explicaban, no entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo. En el lugar santísimo, Dios le había dicho que no podía entrar así. Tenía que entrar con unas vestiduras, que nos hace aquí una lista, que son una vestidura, vamos a decir que lo que hacía el sumo sacerdote, quitaba esa vestidura sacerdotal con todo su esplendor, y aquí en el versículo 4 nos dice: se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mintra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Así que vemos que la vestidura con la que el sumo sacerdote entra al lugar santísimo para hacer esta expiación es una vestidura mucho más humilde. Aquí denota Dios quiere tratar esto en la vida del sumo sacerdote y quiere darse cuenta de que él, quiere poner esto en la mente del sumo sacerdote, de que sepa dónde está entrando. No solamente es la santidad, no solamente es a través de los sacrificios, del holocausto, del sacrificio por el pecado, del carnero y del novillo que tenían que matar después, no solamente la purificación de su propio cuerpo, de lavarse, sino con mucha humildad. Estamos delante de Dios. Y esto pues me lleva un poco a hacer un inciso, un comentario sobre, a veces, ya lo he dicho otras veces, ¿no? Pero lo ligeros que podemos ser cuando decimos cosas como que Dios me ha hablado o el Señor me ha mostrado, y no lo pongo en duda, pero cuidado, ¿no? Porque cuando vemos cuando Dios se presenta a Isaías, o cuando Juan en la revelación, en el libro de Apocalipsis, está ahí viendo a la presencia de Dios, cómo caen al suelo, era algo tremendo, estar delante de la presencia de Dios era una cosa tremenda. Escuchar la voz de Dios, ser hablados por Dios, era una cosa tremendamente importante, ¿no? Entonces simplemente hago el comentario de cuidado, simplemente tener cuidado. No sé si cuando a veces entendemos algo que la Biblia nos enseña, entendemos algo que hemos recibido en una enseñanza, en una predicación, y perfectamente esto forma parte de la palabra de Dios, pero es un poco diferente a cuando decimos, no, es que el Señor me ha hablado. Y a veces cuando usamos esto para debatir o para tomar cierto tipo de decisiones, no, el Señor me ha mostrado que yo tengo que hacer esto. Y claro, a veces no dices nada y otras veces preguntas, ¿y cómo Dios te ha mostrado esto? ¿En qué manera? ¿De qué forma, no? Bueno, aquí vemos no un ritual, que eso es lo que se convirtió al final todas estas fiestas para los judíos, en rituales superficiales, sin ninguna profundidad de corazón,
Esto es en lo que se ha convertido con el tiempo, con lo que se convirtió en los propios tiempos de Jesús, ¿no? Con todo el sistema que se había creado. Pero la idea de Dios, lo que Dios está tratando aquí en el libro de Levítico, es que el sumo sacerdote vea lo solemne, lo importante, dar importancia a que se está presentando delante de Dios, ¿no? Y nosotros no podemos presentarnos delante de Dios de cualquier manera. No hay justicia que nosotros podamos adquirir por nosotros mismos, solamente a través de la justicia imputada de Cristo, la justicia que viene de la muerte de Cristo en la cruz, es la única manera por la cual nosotros podemos presentarnos delante de Dios. Así que aquí entra el sumo sacerdote, como hemos dicho, con vestidos mucho más humildes, mucho más sencillo, ¿no? Una vez preparado, el sumo sacerdote, versículos el versículo 3 dice: con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Estos son animales para él, que él tenía que sacrificar para él y para su propia familia. Y el versículo 5 dice: y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Así que no solamente había una preparación para Aarón en su cuerpo, en sus vestiduras, sino que tenía que reunir estos 5 animales completamente sin defecto. Y bueno, ya hemos visto cuando hemos hablado de los holocaustos, que cada animal de estos, cada carnero, cada macho cabrío, cada novillo que se sacrificaba, se estaba mirando con fe a un sacrificio perfecto que un día se tendría que realizar en la persona del Mesías, ¿no? Así que están apuntando hacia Cristo. Así que preparaban todos estos animales que tenían que estar sin defecto. 2 carneros. Uno era para él, para ofrecer holocausto, y el otro era para el holocausto para el pueblo. 2 carneros. Un novillo que era su ofrenda por el pecado, la del propio Aarón y de su familia. O sea, este carnero, este novillo, ya lo he repetido, era para que tuviera la seguridad de que él entraba ordenadamente, purificado, perdonado. Él había ofrecido esto en sustitución, por la fe, para cubrir los pecados, que esa es otra cosa que no he dicho. Yom Kippur, día de la expiación. El significado de esta palabra tiene que ver con cubrir los pecados. Y luego hablaremos un poquito más de esta palabra, cubrir. Así que, bueno, 2 carneros, uno para él y otro para el pueblo, un novillo, que era su ofrenda también por el pecado, y al final 2 machos cabríos. Uno para la ofrenda para el pecado del pueblo y otro para ser soltado en el desierto. Lo que nos dice exactamente para Azazel, que ahora hablaremos un poquito de ello, ¿no? Antes que nada, antes de que él empezara a sacrificar cualquiera de estos 5 animales, tenían que echar suertes sobre estos 2 machos cabríos, que eran perfectamente iguales. Hasta ese momento habían llevado un poquito el mismo proceso, habían sido consagrados, se habían escogido de la misma manera, todo el proceso había sido igual hasta el momento en el que echaban suerte sobre ellos. Entonces uno iba a ser sacrificado y el otro puesto en libertad y llevado al medio del desierto, ¿no?
para Azazel se llama, que hay varias interpretaciones. ¿Por qué echarlo para suerte? Porque lo que quería representar esto, lo que Dios estaba enseñando al sumo sacerdote, es que él era el que iba a escoger. Él tenía que tomar la decisión de quién moría y quién era soltado. Veremos al final que en Cristo Él cumple las dos cosas. Él lleva nuestros pecados, pero Él también muere por nuestros pecados. Aquí está esta palabra que hemos dicho, Azazel, versículo 8, y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Muchos, por la manera de expresarlo, han querido ver en este texto que Azazel es una especie de demonio del desierto o del jefe de los demonios. Y bueno, lo que pasa que es un poco discutible que el sumo sacerdote tendría que ofrecer un sacrificio a Jehová y un sacrificio a un demonio, ¿no? Como que tuviera que dar una especie de ofrenda a un demonio. Así que otros muchos han querido ver aquí una especie de traducción de simplemente de que es puesto en libertad, es echado fuera, es librado al desierto, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué uno sacrificado? ¿Por qué otro puesto en libertad? Bueno, pues aquí hay muchos versículos que nos apoyan en este texto. Por ejemplo, vamos al Salmo 103, versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Así que vemos cómo Dios aleja de nosotros nuestras rebeliones. Y principalmente si nos vamos al libro de Hebreos, veremos varios textos que apoyan esta idea, ¿no? Y aquí ya, pues en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 8, versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esto, que es una verdad del Nuevo Testamento, está tipificada, tiene esta sombra en esto que hace el sumo sacerdote aquí, en alejar los pecados del pueblo. Y si vamos al capítulo 10, versículo 17, y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Vale. A partir de, volvemos a Levítico, no vamos a perder mucho tiempo aquí, pero hemos hablado de los 5 primeros versículos, hablaremos de alguno más. A partir de aquí, del versículo 6 al versículo 10 y del 11 al 28, casi lo que hace es explicarnos en qué consisten estos sacrificios, cómo se realizan. Casi en una manera resumida se hace del 6 al 10 y luego en una manera extendida del 11 al 28. Primero, para no perder mucho tiempo, se sacrifica el novillo por sí mismo, por el propio Aarón. Ya está bañado, ya está vestido, ya entra y sacrifica el novillo por sí mismo. Antes, el representante del pueblo debe de expiar sus propios pecados y los de su casa, es lo que hemos dicho. Aarón se tiene que asegurar de que está en orden con Dios, por eso tiene que sacrificar este novillo como una ofrenda por su propio pecado. Tiene que asegurar que él está bien, ¿no? Si quiere ser verdaderamente un representante del pueblo, la palabra sería representante federal del pueblo, que nos representa, porque el sacrificio que hace Aarón
era un sacrificio que era válido para todo el pueblo. La expiación era una expiación para todo el pueblo. O sea, el pueblo estaba en Aarón cuando Aarón estaba haciendo estos sacrificios. Así que es nuestro representante federal. Esto lo entendemos claramente. En Adán, él nos representó federalmente en cuanto al pecado. O sea, todo el pecado de Adán ha pasado a nosotros y nacemos en esa naturaleza porque nuestro representante federal, que era Adán, pecó. Pero hay un segundo Adán que también nos representa, vamos a decir, federalmente, que es Cristo, que por su sacrificio en la cruz nos perdona. Ni nosotros estábamos con Adán, ni estábamos con Cristo muriendo en la cruz, pero por su acto federal es un acto que se aplica a nosotros. Así que Aarón no solamente tiene que velar por su propia vida, de que sabe de que entrar en el lugar santísimo fuera de tiempo, de cualquier manera o sin expiar sus propios pecados, va a caer fulminado, sino que tiene que ser el representante de todo el pueblo. Aquí hay una diferencia. Normalmente el holocausto y las ofrendas del pecado se hacían en el lugar santo. Cuando hemos, en los 5 primeros capítulos de Levítico, cuando hemos explicado este tipo de sacrificios, todo se hacía en el lugar santo. Y algunos en el altar de bronce de fuera del lugar santo. Así que la diferencia es que este sacrificio se va a hacer dentro y la sangre rociada no va a ser sobre el velo, sino va a ser sobre el propio arca del pacto, sobre el propiciatorio. Así que todo el mundo queda fuera del campamento. Solamente está ahí Aarón. Esto lo dice el versículo 17. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Así que ahí está solo Aarón con esta responsabilidad. Y aquí vemos algo también que se identifica mucho con la persona de Cristo. Cristo estuvo solo para atender la demanda de la carga del pecado de todos nosotros. Solo, completamente solo. Estuvo en la cruz, también en el huerto de Getsemaní, cómo tuvo que enfrentar todas estas cosas y lo hizo solo, ¿no? Así que, bueno, todo el mundo está fuera del tabernáculo. Ahí está solo Aarón haciendo todo este sacrificio. Se ha tomado la decisión ya, o sea, Aarón ha sacrificado tanto un carnero y un novillo para sus propios pecados y empieza con los sacrificios para el pueblo. Los 2 machos cabríos, que este es el centro del Yom Kippur, estos 2 machos cabríos. El primero, el que Dios ha escogido en suertes que sea sacrificado, su sangre se rocía y se expande sobre el propiciatorio. Jesús nos dice en Primera de Juan, esto es una doctrina muy importante que sí que debemos de prestarle atención. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Mira lo que dice aquí. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y mira, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y aquí el mundo es el cosmos, o sea, toda la gente. Esto no nos habla de una salvación universal para todo el mundo, pero que sí que puede ser efectiva para todo aquel que
quiera y que quiera acercarse a Dios y que de alguna manera el Espíritu Santo venga y le convenza de pecado, pues sí, así es. Así que este es uno de esos versículos que anula la doctrina de la expiación limitada. Aquí no hay una expiación para unos pocos. No está haciendo una expiación para una lista, para una serie de personas que han sido escogidas para salvación. No, no. Claramente lo dice que Él es la propiciación, y cuando habla de la propiciación, lo que está hablando es de que Él es el que apacigua la ira de Dios. Cuando esa tapa de oro que tapaba el arca de la alianza, que es el propiciatorio, de ahí salían los dos ángeles que con sus alas se tocaban las puntas, ahí estaba la presencia de Dios. Entonces, cuando Aarón rociaba la sangre de este macho cabrío sobre el propiciatorio, Dios estaba viendo la sangre. Allí dentro estaba la ley. ¿Y la ley qué demanda? La ley demanda que la paga del pecado es muerte. Pero ¿qué había entre esas tablas de la ley y la presencia de Dios? El propiciatorio y la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo declara satisfecha, se hace completamente satisfecha la ira de Dios. Así que aquí tenemos dos cosas, dos doctrinas. Por un lado está la expiación. La expiación repara el daño por el pecado, y la propiciación, que es la que apacigua la ira de Dios. Por eso aquel publicano que se daba golpes en el pecho decía: sé propicio a mí, sé mi propiciación, que se apague la ira sobre mí. Él sabía que merecía la ira de Dios sobre su vida, sabía. No estaba jactándose de sus logros como lo hacía el fariseo. Él sabía que la ira de Dios era justo que viniera sobre él. ¿Y a qué clama? A la propiciación, a un regalo, a un sacrificio que solamente puede ser por la sangre. Y esto solamente a la perfecta propiciación. Esta propiciación que hacía Aarón aquí era algo que cubría los pecados, era algo que apaciguaba temporalmente, pero al año siguiente tenía que volver a hacerse propiciación. Tenía que volverse a hacer esto. Cuando ahora tenemos que lo que hace Cristo en la cruz, nos dice el libro de Hebreos, es una vez y para siempre. Ha quedado satisfecha la ira de Dios una vez y para siempre. Y esto es algo muy bonito, muy especial. Antes hablé un poco de esa palabra cubrir, que Yom Kippur nos habla de día de la expiación, día de cubrir los pecados. Pero si os acordáis, cuando llega Juan Bautista y está con sus discípulos, apunta a Jesús y ¿qué dice Juan Bautista? Algo que todos se quedaron asombrados. Dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso no lo habían oído, nunca. Porque ellos en su historia, en su tradición, en cada año de los que habían participado de este Yom Kippur, de esta fiesta de la expiación, de este día de la expiación, la enseñanza que habían recibido era estos sacrificios como símbolo, como tipo de algo que vendrá en el futuro, pero de momento esos sacrificios el año que viene habría que volver a repetirlos. Sí que era una solución temporal al pecado. Pero cuando viene Cristo, viene como la solución definitiva. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Y esto qué bonito es. Jesús, cuando murió, subió al cielo y presentó su propia sangre
ante la presencia de Dios. La misma idea o el mismo tipo o sombra de lo que hace Aarón de expandir la sangre sobre esa tapa de oro del propiciatorio, es lo que Jesús hace. Eso era una sombra de lo que iba a hacer Cristo, y Cristo hizo el antitipo, lo correcto, lo real. Se presenta delante del Padre y presenta su propia sangre, y entonces la ira de Dios queda apaciguada definitivamente. Por eso podemos creer en una salvación segura. No necesitamos volver a esas cosas. Podemos creer en una salvación segura. Sí, es verdad. Estas enseñanzas nos ayudan a ver que el pecado es algo que Dios trata muy seriamente. La santidad de Dios es algo serio, es algo muy importante. Pero la obra de Dios, la propiciación de Dios, lo que Dios hace, es tremendamente importante. Es tremendamente valiosa. Aquí hay una cosa que, bueno, no sabía si meterme en ello, y es una idea que a veces presentan a veces los comentaristas, y es el versículo 16. Aquí no me quiero yo liar mucho, pero ¿qué dice el versículo 16? Perdón, vamos a Levítico, estaba yo. Vamos a Levítico 16, versículo 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Bueno, si veis, este es un versículo un poco extraño o complicado. ¿Por qué? Porque parece que lo que está diciendo que la expiación, en cierta manera, lo que está haciendo es traer una limpieza al santuario, porque el santuario se estaba viendo afectado por las propias impurezas, porque estaba en medio del pueblo. El santuario, Dios no puede habitar en un sitio y convivir con el pecado, convivir con impurezas. Por eso la expiación iba dirigida, sí, a los pecados del pueblo, pero también en cierta manera al propio tabernáculo, ¿no? Al propio santuario, ¿no? Que debería de ser purificado, ¿no? Bueno, esto a veces puede ser un poco extraño. ¿Qué es? ¿Una cosa es otra? Bueno, pueden ser las dos cosas. Pueden ser las dos cosas. ¿Y por qué razón el santuario tenía que ser purificado? Bueno, por lo propio que dice aquí, porque reside en medio de sus impurezas. Entonces, Aarón no solamente tenía que hacer una expiación para sus propios pecados o para los pecados del pueblo, sino que de alguna manera también tenía que ver la necesidad de que el tabernáculo fuera el sitio santo y purificado para que Dios pudiera habitar en él, para que la presencia de Dios no se viera comprometida de alguna manera. Esto es algo que, bueno, que algunos le dan muchas vueltas, pero bueno, lo dejamos ahí, simplemente en este comentario, porque me imagino que alguno cuando lo lea, le saltará a la vista este versículo 16. Bueno, ha sido sacrificado el macho cabrío que había sido echado por suertes, y ahora, ¿qué pasa con el macho cabrío vivo? Bueno, Aarón pone sus manos sobre él. Impone sus manos sobre él. ¿Y qué hace que Aarón? ¿Qué simboliza esto? ¿Qué significa? Significa que Aarón ahí lo que está haciendo es transferir
los pecados de Aarón, de su casa, del tabernáculo, de la congregación, sobre ese macho cabrío. Algunos lo llaman de ahí viene el origen de la palabra el chivo expiatorio, ¿no? El chivo expiatorio parece que es aquel que se le echa la culpa de algo que no ha hecho. Bueno, esta es un poco la figura. Este es el chivo expiatorio. Se le imputa los pecados de todo el pueblo a este macho cabrío. Esto es exactamente lo que pasó con Cristo. A Cristo le imputamos, le transferimos todos nuestros pecados. Él recogió todos nuestros pecados, los cargó sobre sí. Él, que no había cometido pecado, se hizo pecado por nosotros y murió por ellos. Fue como el primer macho cabrío, pero también alejó estos pecados y los echó a lo más profundo del mar, y ya no me acordaré de ellos, es lo que dice en la palabra, ¿no? Así que Cristo hace el trabajo o hace la obra real de los dos machos cabríos que nosotros no podemos entender. ¿Por qué? Porque, claro, tendría que uno morir por nuestros pecados, pero resucitar. Para que fuera el mismo, tendría que ese macho cabrío resucitar para poder imponer las manos sobre él y que él se llevara. Entonces no había manera, tenían que ser dos. Uno tenía que morir y el otro se le imputaban, se le transferían los pecados para que se los llevara a lo más lejos del desierto. Pero Cristo resucitó. Cristo resucitó. Algo que era increíble hasta para los propios discípulos, que le oyeron a Jesús repetirlo más de 3 veces, que al tercer día iba a resucitar, y no creyeron, les costaron. Y aquí hay un hombre preparado que tiene que coger después de que Aarón ha transferido los pecados, ha nombrado, ha enlistado todos los pecados y los ha imputado o transferido sobre el macho. Un hombre que primeramente estaba designado es el que tiene que coger a este macho cabrío y llevarlo lejos, 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 a lo más alejado del desierto. Luego, cuando vuelve, también se tiene que purificar, se tiene que lavar y lavar sus vestiduras. Y estos dos sacrificios están relacionados. No puede haber un perdón de los pecados si lo que representa el macho cabrío que muere, si de alguna manera los pecados no son apartados completamente de nuestra vida, y no se pueden apartar los pecados de nuestra vida si no ha habido un sacrificio. Así que estas dos acciones que se representan en estos machos cabríos son acciones que están muy relacionadas. Por eso Cristo no es que lo cumpla bien, es que lo cumple perfectamente, porque lo cumple en su propia persona, en una persona. Así que mucho más relacionado que eso era imposible. Por eso decimos que la obra de Dios es una obra completa, ¿no? Completamente bien hecha y bien terminada, ¿no? Ellos, los judíos, tenían la seguridad de que una vez al año los pecados habían sido perdonados. Nosotros en Cristo tenemos la seguridad de que los pecados han sido perdonados. Tenemos redención, somos redimidos, somos perdonados por su sangre. Tenemos la adopción por creer en su nombre. Somos adoptados. Tenemos la reconciliación por el sacrificio de Cristo en la cruz. Hemos hablado de la propiciación, de ese apaciguar la ira de Dios.
y hemos estado hablando de la expiación, de reparar el daño que ha hecho el pecado. Nosotros en esto tenemos una completa seguridad de que estas cosas son reales en nuestras vidas. Son reales en nuestras vidas, completamente reales. Podemos creer en ello de una forma completamente eficaz. También hay un hombre que es designado, que se lleva los restos de los animales que han sido quemados o sacrificados y los tiene que llevar fuera del campamento y quemarles hasta que no quede más que ceniza. Ese también tiene que venir y purificarse, lavarse y lavar sus vestidos. Así que ves, en la persona de Aarón, nadie podía estar en el tabernáculo haciendo todo esto. Los animales sin defecto, todo el ritual que hemos visto, los holocaustos y ofrendas del pecado por el propio Aarón, lo que es por el pueblo. Así que aquí vemos cómo es la naturaleza de la santidad de Dios, ¿no? Cuando decimos Dios es santo, estamos hablando cosas que no sé, ¿no? A veces si somos capaces de poder entender bien, algo demasiado grande para nosotros. Y cuando ves todo esto y ves cómo se tratan las cosas y con qué temor, con qué cuidado, cada uno que estaba participando, el que se llevaba el macho cabrío que vivía, el que se llevaba los restos, todos tenían que volver, lavar sus vestiduras, porque nada inmundo podía venir a contaminar el santuario. Bueno, hemos dicho al principio, en esta Semana Santa, en esta semana donde de alguna manera la gente tiene en su mente, la gente que conoce un poco, porque ya mucha gente, o sobre todo la gente muy joven, ni saben de qué se trata o de qué estamos viviendo estos días, pero tienen que ver con esto, con este día de la expiación, con este sacrificio que tiene tanto y tanto beneficio para nosotros. Cristo en la cruz dijo, consumado es. ¿Qué significa consumado es? Acabado es. El último de los sacrificios se había terminado, se había acabado. No hace falta más ningún sacrificio. Si creemos en lo que Cristo hace en la cruz y confiamos en ese sacrificio, consumado es. No hace falta ningún sacrificio más. Cristo no solo se representa en todos los sacrificios, cada ofrenda por el pecado, cada holocausto, cada macho cabrío, cada uno representa a Cristo o mínimo una parte de lo que Cristo hace, sino que Él al mismo tiempo es el sumo sacerdote. Sumo sacerdote que a diferencia de Aarón no tendría que ofrecer holocausto o ofrenda por el pecado por sus propios pecados. Él no necesitó, porque Él no solamente es sin pecado, Él es santo, Él es la presencia de Dios. Hemos hablado que Él es el tabernáculo. Así que, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Necesitamos construir un tabernáculo? No, tenemos a Cristo. ¿Necesitamos animales sin defecto? No, Él es Cristo, nuestro Redentor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Necesitamos buscar un sumo sacerdote que se ponga esas vestiduras de lino y que sea de la línea de Leví, de los levitas. No, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Cristo es todo, absolutamente todo lo que necesitamos. Vamos a volver al libro de Hebreos para leer unos versículos. Capítulo 2, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos,
para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Aquí vemos que lo que ha hecho Cristo en su propia persona en la cruz es reparar el daño del pecado, de todo el pecado que hemos cometido. Capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Capítulo 7, versículo 26 y 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Qué bonitos estos dos versículos. Capítulo 9, versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas, bebidas, diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre entregó una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Qué bonito, qué bonito. Nos cuenta 3 de los evangelios al final cómo ese velo, cuando Cristo muere, es rasgado de arriba abajo y queda abierto el acceso al lugar santísimo. Eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros, nos ha abierto camino al lugar santísimo por su justificación, por su redención, por el perdón de los pecados, por su expiación, por su propiciación. Y como hemos leído, Él no necesitó holocausto ni ofrenda por el pecado. Bueno, una vez más, a mí me ha gustado mucho hacer este estudio y ver, ¿no?, a Cristo representado en tantas maneras, como lo es todo. Él es todo en todo para nosotros y es Él, nuestra necesidad es Él, le necesitamos a Él, ¿no? Él es el que da cumplimiento a todo lo que es necesario para nosotros. Vamos a tener un momento de oración. Señor Jesús, agradecemos tu palabra, Señor. Agradecemos tu palabra en la que podemos ver tanta gracia, tanta misericordia, Señor. Tanto que lo vemos en los antiguos como algo tan difícil, tan complicado, que ahora resulta que creyendo solamente que por la fe en ti, en tu sacrificio, obtenemos esa eterna redención que tú nos estás prometiendo, Señor. Oh Dios, qué maravilloso regalo, Señor. Qué maravilloso regalo. Señor, estos días son días en los que mucha gente piensa en estas cosas. No todo el mundo, pero mucha gente sí. Ayúdanos también, Señor, pon de alguna manera alguna oportunidad para poder hablar a la gente de realmente qué es lo que Cristo ganó en la cruz, por qué
tuvo que ir a la cruz? ¿Qué fue el propósito? ¿En qué salimos beneficiados, Dios mío? Ayúdanos, Señor, danos tú las palabras, danos tú la unción, que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor, y nos ayude para saber cómo hablar de tu obra, de la obra de la cruz, Señor. Oh Señor, confiamos en ti, dirigimos a ti nuestras súplicas. Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién dirigiremos nuestras súplicas? A ti, al único Dios verdadero, al único Dios realmente que ha hecho una obra tan importante, Señor, en nuestras vidas, Dios mío. Te doy las gracias por los hermanos que han estado en la reunión, por sus vidas, y te pido, Señor, que también les ayudes en sus situaciones, en sus problemas, que tú seas, Señor, nuestro todo en todo, Señor. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos, oh Dios.